Ahora vamos a ver el segundo grupo de mutualismos implicados en este caso en mecanismos de defensa. Vamos a ver un caso muy bonito, muy curioso, no sé si lo conocéis, es aquel en el que una serie de hormigas defienden a una planta de la herbivoría. ¿Y cómo funciona este mecanismo? Bueno, muy sencillito, fijaros. En algunas zonas del sur de México, de América Central, de Venezuela, Colombia, plantas del género Acacia tienen un mutualismo obligado con hormigas del género Pseudomyrmex. Básicamente, si analizamos las características de estas acacias, nos daremos cuenta que tienen, por ejemplo, una serie de espinas, como esta que aparece aquí, que el exterior es duro, pero el interior está atrofiado, tiene una médula blanda, que es fácil de escarbar por las hormigas. Lo que utilizan las hormigas es hacer un pequeño agujero y en el interior utilizan estas espinas como cámaras de cría. Además, estos árboles tienen una serie de órganos específicos encargados de suministrar carbohidratos, lípidos y proteínas a las hormigas. Es decir, que la acacia está dándole refugio y alimento, nutrientes a las hormigas. ¿Qué hacen estas hormigas a cambio? Bueno, pues básicamente las hormigas durante las 24 horas del día lo que hacen es patrullar, moverse a lo largo de la planta, por toda la superficie de la planta y por los alrededores de la planta. Esas hormigas se van moviendo y lo que hacen es cuando detectan algún herbívoro, del tipo que sea, ya puede ser un rumiante o otro insecto que pretenda alimentarse de las hojas de la acacia, lo que hacen estas hormigas es atacar directamente a ese animal. Atacan, muerden y el animal huye. Además, cualquier resto o cualquier pequeña planta que germine en la zona cercana a donde se encuentra la acacia, lo que hace las hormigas es cortar la base de esas plantas y de esta forma eliminan competencia potencial para la acacia. Básicamente lo que están haciendo las hormigas es un ejército, por así decirlo, que trabaja para la acacia. A cambio, estas hormigas están obteniendo, como os he dicho, lugares de cría y alimento. Y os he dicho que es un mutualismo obligado. De hecho, fijaros en esta imagen que os pongo aquí. En ella se muestra, no sé si lo veis bien, pero esta fotografía de la izquierda lo que está mostrando es una acacia, fijaros sus pinchos, y esto de aquí son sus hojas, y esta de la derecha es una planta en la que se hizo un tratamiento para eliminar las hormigas, y fijaros que están las espinas, pero todas las hojas, o prácticamente todas las hojas, han sido eliminadas por la actividad de los herbívoros. Es decir, este mutualismo claramente permite a Acacia crecer y ser competitivamente muy buena, pero sin la presencia de esas hormigas la herbivoría hace bastante daño a estas plantas. Curiosamente, uno puede pensar que estas hormigas pues, son muy eficientes a la hora de eliminar a los herbívoros, y de hecho así lo es. Pero curiosamente, esta especie de planta, estas acacias, se polinizan por medio de insectos, por medio de abejas. Y es curioso que las hormigas no están atacando a las abejas que polinizan a la planta. ¿Esto cómo es posible? Fijaros que realmente lo que ocurre es que las flores compuestas, bueno, dibujo muy mal, pero básicamente a través de un pedúnculo, la flor está alejada, por así decirlo, de la zona con hojas. ¿Por qué las hormigas no atacan a las abejas? Bueno, básicamente las hormigas no patrullan estas zonas con flores, de tal forma que las abejas pueden perfectamente acercarse, tomar el néctar y polinizar la planta.
¿Cómo los investigadores pudieron sacar o concluir qué mecanismo estaba implicado en que las hormigas no patrullaran esta zona de la planta? Bueno, básicamente lo que hicieron es coger fragmentos de diferentes partes de la planta, hojas, tallos, flores, y lo que hicieron es extractos de las sustancias que poseen todos estos órganos o todas estas partes de la planta. Las hormigas, normalmente, si os habéis fijado en cualquier tronco de un árbol, imaginaos que esto es el tronco de un árbol, las hormigas tienden a seguir una serie de caminos prefijados por los cuales pues se van moviendo, una especie como de autopistas imaginarias donde las hormigas se mueven. Lo que hicieron los investigadores es estos extractos de cada una de estas partes, frotaron determinadas partes del tronco con extractos de ese material, de las hojas, de los tallos, de las flores, y calcularon, cuantificaron el número de veces que las hormigas evitaban esas zonas que habían sido frotadas con los extractos de cada una de estas partes. Y los investigadores se dieron cuenta que aquellas zonas que habían sido frotadas con extractos procedentes de las flores eran evitados en un porcentaje cercano al 100% de los casos. Mientras que en otras estructuras, como pueden ser por ejemplo las hojas, ramas, etcétera, el porcentaje de evitación que se llama era muy bajo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que la propia planta sintetiza sustancias en las flores que producen la evitación o que evitan que las hormigas pasen por ahí. Es decir, realmente es un repelente hacia las hormigas. De esa forma consigue fecundar las flores a través de las abejas sin que esas hormigas ataquen a las abejas. Fijaros en la grado de complejidad de este mutualismo en el que está implicado, por un lado, la defensa de la planta, a su vez las hormigas obtienen beneficio a través de alimento y refugio, y la planta a su vez se las tiene que ingeniar evolutivamente para conseguir que sus polinizadores, las abejas, no sean atacadas por ese ejército de hormigas. Un tercer grupo de mutualismos eran aquellos que están implicados en la reproducción. Tal vez el más conocido por todos nosotros es el de la polinización por parte de los insectos, ¿no? Existen muchas plantas que se las han ingeniado evolutivamente para atraer a insectos y permitir que el polen de estas plantas producidos en las anteras lleguen al estigma de otras flores de la misma especie y de esa forma se pueda producir la fecundación de las flores. La planta debe atraer a esos animales. ¿Cómo lo hace? Bueno, básicamente a través de suministrar, por ejemplo, néctar, a través de nectarios, es decir, hidratos de carbono, o bien por polen, que no deja de ser proteínas, o también a través de aceites, de lípidos, que pueden atraer a los insectos. Esto, por supuesto, tiene un coste energético para la planta. Tiene que invertir energía en producir esas sustancias, pero a cambio aumenta la probabilidad de fecundar otras flores. Dentro de esto hay flores muy generalistas que tienden a atraer polinizadores en un amplio abanico de especies, como pueden ser, por ejemplo, los cerezos, el género Prunus, o los saucos, como Sambucus, el género Sambucus, aunque hay otras especies de plantas que son súper especialistas, de tal manera que atraen a una única especie de polinizador. Esto ocurre mucho en las orquídeas. De tal forma que incluso hay plantas, hay especies que tienen la flor con la forma del insecto hembra que quiere atraer, es decir, el macho, digamos que se le engaña con una forma muy parecida a la hembra, y además esa planta es capaz de generar sustancias similares a las feromonas que producen las hembras para atraer a los machos. O sea, fijaros el nivel de especificidad que hay en estas interacciones. Hemos hablado también al principio de la clase de que hay especies que facilitan o favorecen la reproducción o la germinación de las semillas de algunas plantas. Por ejemplo, hablamos del arrendajo, de Garrulus glandarius, y de ese comportamiento que tiene de ocultar, esconder semillas en el suelo, en huecos de los troncos, debajo de piedras,
y eso hace que el reclutamiento de las especies implicadas aumente. En este caso era un mutualismo no obligado. Fijaros, hay especies de acacias, en el caso, por ejemplo, de acacia de albata, cuyas semillas, estos son imágenes de la semilla, unos 2 milímetros para que os hagáis una idea, tienen una serie de estructuras, aquí vienen en color naranja, amarillo. Estas estructuras se denominan heliosomas. Y son estructuras específicas que tiene la cáscara de la semilla que permite, digamos, atraer a hormigas para que transporten las semillas a los hormigueros, consuman esta parte de la semilla y el resto de la semilla, con el embrión, queda enterrado y de esa forma se favorece la germinación y la dispersión de las semillas. A estas plantas se les denomina mirmecócoras. Voy a apuntarlo aquí el término. Mirmecócoras. Es decir, son plantas que han evolucionado para que sus semillas sean dispersadas por parte de las hormigas. Hay otras especies de plantas, que seguro que conocéis este caso, esta imagen que os pongo aquí, que es el tejo. La especie es Taxus baccata. Os lo pongo aquí para que... Taxus baccata, con 2 Cs. Sus frutos tienen un arilo carnoso que es atraído, que es muy apreciado por las aves, de tal forma que la semilla que está en el interior resiste el paso por el tracto digestivo de las aves y las aves contribuyen a dispersar las semillas alejadas del árbol productor. Los animales que utilizan frutos o que se alimentan de frutos se denominan frugívoros. Frugívoros que ayudan a la dispersión de las semillas de estas plantas. Estos procesos también ayudan, el paso por el tracto digestivo de las semillas ayuda a muchas especies de plantas a la germinación, ya que las semillas son muy duras y necesitan un proceso de escarificado que se denomina. Una especie de reblandecimiento, ¿no?, de la cáscara de la semilla que permite o facilita su germinación. Pensar en las implicaciones que tienen las interacciones en los procesos evolutivos. Estamos hablando en este caso, de mutualismos en las cuales las dos especies están obteniendo un beneficio, pero desde el punto de vista de la evolución, estas interacciones o el signo de estas interacciones puede cambiar, y algo que puede empezar siendo, por ejemplo, perjudicial, pues una enfermedad o un parasitismo, puede ir evolucionando, coevolucionando, es decir, cambiando las dos partes al mismo tiempo, para llegar a convertirse en una interacción de signo positivo. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Fijaros, algunos estudios que se han realizado con esta especie, con esta ameba, Amoeba proteus, que es un protista unicelular, es un protozoo que se denomina gigante porque tiene un tamaño importante de unos 700 micrómetros. Pues en estudios que realizaron se observó cómo Amoeba era infectada por bacterias, incluso por cantidades ingentes de bacterias, hasta 40.000 bacterias que entraban en el interior del protozoo, causando pues una reducción en el crecimiento, una dificultad para alimentarse y finalmente en muchas ocasiones causaba la muerte de los individuos. ¿Qué ocurrió? Que tras condiciones controladas y 5 años de diferentes procesos, digamos, de evolución, ¿no?, de cambio entre la bacteria y la ameba, se vio cómo esas bacterias que infectaban a ameba dejaban de ser dañinas para la ameba. De tal forma que incluso el metabolismo de esas bacterias estaba implicado en procesos de metabolismo del núcleo
de la ameba. Es decir, que en un proceso de 5 años de coevolución entre esas bacterias que infectaban a ameba y la propia ameba, esa relación que era negativo-positivo pasaba a ser una relación más. Las bacterias tenían, digamos, refugio en el interior de la ameba y la ameba obtenía beneficio del metabolismo de esas bacterias. También ha ocurrido algo parecido con bacterias simbiontes del género Wolbachia, lo voy a escribir aquí, con moscas de la fruta, del género, ya sabéis, Drosophila. Drosophila, en este caso la especie era Simulans. Pues estas bacterias simbiontes coevolucionaron o evolucionaron a partir del parasitismo, es decir, estas bacterias en un origen eran parásitas de las células de la mosca y con el paso del tiempo, al final, llegaron a ser beneficiosas para Drosophila, ya que estaban implicadas en procesos de metabolismo celular y la propia bacteria obtenía refugio en el interior de las células de la mosca. Por tanto, desde el punto de vista evolutivo, estas interacciones habían cambiado de una forma de parasitismo hacia unas formas de mutualismo por medio del proceso de evolución. Claro, ahora uno puede pensar, si esto del mutualismo es tan bueno, positivo para las dos partes, claro, ¿por qué no todas las interacciones son mutualistas? Cabe pensar que si es positivo para las dos partes, pues parece más obvio que evolutivamente se seleccione este tipo de interacción frente a otras más negativas. Claro, desde un punto de vista evolutivo hay que tener en cuenta el coste-beneficio que suponen estas interacciones. Habéis visto que para poder atraer insectos hay que tener una serie de nectarios que suponen un gasto energético. El beneficio que obtienen esa flor o esa especie de planta y el gasto que ha invertido merece la pena respecto al beneficio que obtiene de una mayor dispersión o de una fecundación cruzada, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí hay que meter, digamos, en la balanza el coste energético con los beneficios que se obtienen. Hay un modelo, que es el modelo de Killer, que intenta explicar desde un punto de vista del coste energético la selección de estas interacciones positivas, ¿no?, de mutualismo. Este modelo parte en el tiempo, vamos a ponernos en un tiempo determinado desde un punto de vista evolutivo, y en un tiempo final, por medio de un proceso de selección natural, ya sabéis, hay una evolución, ¿no? Podemos plantearnos en el tiempo este inicial tres poblaciones de una misma especie. Fijaros, las he representado aquí arriba. Podemos tener una población en la cual los individuos de esa población son mutualistas con éxito. Es decir, ese mutualismo obtienen un beneficio adecuado. Puede haber otra población, al mismo tiempo separada de la anterior, cuyo mutualismo no sea beneficioso. Realmente no funciona correctamente. Y otra población no tenga ese mutualismo dentro de la misma especie. ¿Ok? Para que evolutivamente se seleccione el mutualismo, es decir, el mutualismo con éxito, este de aquí, para que evolutivamente se seleccione esta población respecto a las otras, la aptitud, es decir, lo que se denomina el fitness, que no es ir al gimnasio, sino es la aptitud, lo bien que le va a esa especie, con lo que está haciendo, con las características que tiene, ese fitness debe superar al fitness que producen los mutualistas infructuosos y los no mutualistas. Vamos a representarlo, esa actitud, con W. Bueno, pues W, en el caso de los mutualistas,
serían los mutualistas con éxito, la fracción de la población representada por mutualistas con éxito, más la fracción de la población de mutualistas que no tienen éxito. Eso sería el fitness de los mutualistas. De todos. ¿Ok? Bueno, para que evolutivamente se seleccione el mutualismo, ese sumatorio que hemos visto antes tiene que superar al fitness que produce los no mutualistas, que son los que vienen aquí en gris, la población no mutualista. Si eso ocurre, se va a seleccionar las poblaciones mutualistas, es decir, si se da esta circunstancia. Si esto ocurre, evolutivamente se va a seleccionar el mutualismo. Si este signo es contrario, no se va a seleccionar el mutualismo. Este modelo pues, permite entender desde un punto de vista energético si ese mutualismo se selecciona o no, es decir, si es rentable o no para las partes implicadas. Para que al final realmente los que vienen aquí en verde sean seleccionados, se tendrían que dar estas tres condiciones, es decir, el fitness de los mutualistas supera al fitness de los no mutualistas y además el fitness de los mutualistas con éxito es superior al fitness de los mutualistas infructuosos y lógicamente el fitness de los mutualistas con éxito es superior al de los no mutualistas. Si esas condiciones se dan, al final la población en verde será seleccionada por la selección natural y ese mutualismo funcionará. Os dejo aquí la bibliografía que he utilizado para preparar el tema. Muchos de ellos, algunos de ellos son artículos científicos que se pueden obtener en la biblioteca, pero ya os dejaré en la plataforma. En la biblioteca tenéis acceso a estos dos libros, al libro de Moyes y al de Smith y Smith, que son dos libros generales de ecología que os van a servir bastante para profundizar en los conceptos que hemos ido dando a lo largo de este tema. Bueno, espero que os haya gustado y os haya servido para aprender ecología. Para cualquier duda, ya sabéis, me preguntáis. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención.